los transformadores son fundamentales para los seres humanos. Si no existe un transformador, no podemos tener energía eléctrica para nuestros electrodomésticos, incluso para su teléfono celular. Son la máquina pero más importante que tiene la humanidad. O sea, ni es, para decirles así, un medio de comunicación, no es algún aparato que uno puede decir de medicina. O sea, sí son importantes, pero sin estas cosas llamadas transformadores, no puede existir corriente eléctrica en nuestros hogares, ni en ninguna parte del mundo, ni del universo, ya que ellas son las que regulan todo el flujo de corriente eléctrica. Si ustedes se preguntan, pero ¿qué es un transformador? ¿De qué partes está hecho, está compuesto? Pues acá tenemos una representación gráfica de un transformador. Un transformador está compuesto fundamentalmente de un núcleo. Ese núcleo está compuesto de lo que es un material conductor. Y básicamente, por lo general, los núcleos están hechos de metal, son núcleos metálicos. Y lo que sucede con estos núcleos metálicos es que se les rodea de alambre de cobre, como podemos ver en cada uno de los extremos. Tenemos acá un extremo que es el extremo secundario y acá tenemos lo que es un extremo primario. ¿Y qué pasa con estos extremos? Cada uno se le denomina devanado, pero el otro nombre que también se le denomina a estas secciones de alambre de cobre enrollado en el núcleo es de bobinas. Tenemos lo que es la bobina primaria y tenemos la bobina secundaria. ¿Y qué pasa con un transformador? La corriente eléctrica llega a la bobina primaria. Esta bobina primaria también se le llama bobina de entrada. Pasa a través de esta bobina primaria, regula, por decirlo así, cierta cantidad de voltaje. ¿Y qué sucede acá en la bobina secundaria? Si vemos, tiene más alambre de cobre enrollado que la bobina que tiene alambre de cobre en color verde. ¿Pero por qué? ¿Por qué creen de que la bobina secundaria tiene más alambre de cobre, hasta más ordenadito se ve ahí el alambre de cobre enrollado en el núcleo que en la bobina primaria? ¿Qué creen que hará esta bobina secundaria que no hace la bobina primaria? Que tiene menos vueltas y está más suelto. En cambio, acá vemos que están más sujetas las vueltas de cobre en el núcleo y hay más vueltas que en el devanado primario. ¿Qué creen que hará esta segunda bobina, la que está en rojo? ¿Por qué tiene más alambre que la Porque tiene primera? más resistencia. Muchas gracias, buen punto. Otra explicación. Si hemos dicho de que transforma la corriente eléctrica, lo que significa que la regula y la reduce, ¿qué hace esta segunda bobina? ¿Qué creen que hará esta segunda bobina? ¿Ideas? Pueden comentar en el chat si no les gustan habilitar su micrófono. Pues lo que hace esta bobina secundaria es reduce el voltaje. Mientras más vueltas tenga una bobina, un núcleo en su voltaje secundario o el devanado secundario, que es la bobina de salida, va a bajar la intensidad de corriente eléctrica. Imagínense, fácilmente podemos hacer un transformador con cosas cotidianas. Usted tiene un núcleo de acero que es conductor, usted enrolla en el alambre primario, en el devanado primario, menos vueltas y en el cambio, en el devanado secundario, enrolla más alambre y alambre. ¿Qué va a pasar? De que ahí ya tiene un transformador de voltaje, fácilmente con alambre de cobre y un núcleo metálico. Y esa es la base fundamental. Imagínense, este aparato, el transformador eléctrico, es la base fundamental para que tengamos energía eléctrica, ya que sin un transformador, como les recalqué en la primera lámina, no podemos obtener energía ni de cualquier forma. Esta es la única forma en la cual nos puede llegar la corriente eléctrica reducida y regulada por un transformador. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Bueno, ahora vamos a ver un poco de los ejercicios.
cómo encontrar espiras, asimismo la intensidad eléctrica de un transformador. ¿Algún voluntario que me haga el favor de leer el ejemplo? Por favor. Un voluntario que me haga el favor de hacer lectura del ejemplo. Yo. Muchas gracias. Se requiere construir un transformador reductor de voltaje a 40 voltios. Si la bobina primaria tiene 400 espiras y se alimenta de un voltaje de 140 voltios, calcular el número de espiras en la bobina secundaria y la intensidad de corriente que pasará por la bobina secundaria si la primaria pasan a 10 amperios. Muchas gracias. Acá tenemos un problema de un transformador. Nos pide de que encontremos cuántas espiras tiene lo que es la bobina secundaria, la bobina de salida, y así también la intensidad eléctrica de esa bobina. Si ustedes se preguntan, ¿pero qué es una espira? Una espira es una vuelta de alambre de cobre. Para hacérselo gráfico, esas vueltas que ustedes ven en N1 y N2 son espiras. Y lo que nos pide este problema es cuánto es la cantidad de espiras que tiene N2 y así también cuál va a ser su intensidad eléctrica. Sí, en este caso tenemos de que en la primera hay 400 espiras y se alimenta de un voltaje de 140 voltios y tenemos de que en la primaria pasa lo que es una intensidad de 10 amperios y en el de salida el voltaje llega a ser a 40, o sea, se reduce. Si ustedes se fijan, ingresan 140, se reducen a 40 voltios. Tenemos 400 espiras, no sabemos cuántos tiene lo que es la bobina secundaria y tenemos de que la intensidad en la primaria es de 10 amperios y en la de salida no sabemos. Pues para poder encontrar la cantidad de espiras empleamos esta fórmula, que es el primer paso el cual vamos a desarrollar. Para encontrar espiras, N significa espiras y como en este caso es la secundaria ponemos N2. N2, o sea, la cantidad de espiras en la bobina secundaria va a ser igual a N1 multiplicado por voltaje 2 dividido entre voltaje 1. Para hacer la operación, primeramente debemos de encontrar el producto del voltaje 2 dividido entre voltaje 1 y luego multiplicar N por lo que nos dio de esa división. Hacemos la sustitución, nos queda 400 vueltas, que ya nos da el ejercicio de la bobina primaria, multiplicado por el voltaje 2, que son 40 voltios, dividido entre 140 voltios, que es el voltaje 1. Hacemos la operación, 40 voltios entre 140 voltios nos dará 0.28. Pues ese 0.28 vamos a pasar ahora a multiplicar 400 por 0.28 y ya nos dará la cantidad de espiras. Si en dado caso les da decimal, solo se deja la cifra entera. Que en este caso el ejercicio dio 112 puntos y decimal, solo se deja la cifra entera, que en este caso la bobina secundaria posee 112 vueltas de alambre de cobre. Si notan, tiene una menor cantidad que la bobina secundaria, porque es la que reduce el voltaje. Ahora vamos a pasar a calcular el otro valor que nos pide el ejercicio, que es la intensidad de la corriente eléctrica. Como la I significa intensidad de corriente. ¿Qué tanta corriente circula a través del transformador? Y en este caso, como hablamos de la bobina secundaria, escribimos I2. ¿A qué va a ser I2? Va a ser igual a I1 multiplicado por el producto del voltaje 2 entre el voltaje 1. Hacemos la sustitución, tenemos 10 amperios de la intensidad de la bobina primaria, las cuales va a multiplicar por lo que es el producto del voltaje 2 entre el voltaje 1. Luego de que tenemos ese producto, multiplicamos 10 por ello y nos va a resultar de que la intensidad de la corriente en la bobina secundaria es de 2.85 amperios. Y si se fijan, pasamos de I1 de tener 10 amperios a tener en la salida
del transformador, 2 puntos en la cantidad de espiras. Teníamos en N1 400 vueltas de alambre de cobre y pasamos a N2 a 112, que se reduce el voltaje. Por tanto, podemos decir de que este transformador que nos plantea lo que es este ejercicio es de carácter reductor, ya que hay transformadores que aumentan y hay transformadores que reducen la corriente eléctrica. Y hasta ahí llega el problema. ¿Alguna duda, pregunta o consulta respecto al ejercicio? ¿Está todo claro? Para encontrar N, espiras, y luego para encontrar I, intensidad de corriente eléctrica. Sí, profe. Bueno, si está todo claro, vamos a pasar a la siguiente lámina. Bueno, acá estos dos ejercicios los vamos a resolver en su cuaderno. Así que ya vamos a la lectura de esos ejercicios. Les voy a pedir de que esta actividad la vamos a hacer posterior a finales de este mes, ya que sé de que esta semana estamos un poco saturados con la guía individual y la guía integradora. Así que a finales de este mes vamos a ponernos al día con los temas de clase que hemos visto de forma virtual. Así que vamos a pasar al punto de los equipos. Les voy a pedir de que organicen sus equipos con un máximo de integrantes de 6 y un mínimo de 5 por cada equipo, los cuales me van a publicar este día en el grupo de WhatsApp para yo asignar los temas y asimismo para agendar en qué fecha les va a tocar defender su proyecto de investigación. Así que eso sería la indicación. Les voy a dar a más tardar hasta las 6 de la tarde de este día para que hagan su publicación de su equipo en el grupo de WhatsApp, ya que esa actividad va a ser evaluada. Y tomando en cuenta de que vamos a trabajar lo que son temas de la unidad 5, toda la unidad 5 la vamos a trabajar de esa forma para avanzar de una vez ya la parte de química. Así que alguna duda, pregunta hasta este punto de los ejercicios de transformadores, de qué son los transformadores, sus partes, cómo resolver problemas relacionados a ellos. ¿Alguna? ¿Sí? ¿Alguna duda o consulta? Dijo que los ¿Está todo ejercicios claro? para qué horas eran, perdón. Los ejercicios yo les voy a compartir la presentación, Ok. pero los ejercicios los pueden comenzar a hacer. Sin embargo, yo les voy a pedir toda esta parte de las clases para su revisión para finales de este mes, ya que como la próxima semana viene lo que es la actividad grupal, para no saturarlos, les voy a dar más tiempo para que hagan entrega de ese producto. Solo sería Ok. sí, en actividad individual integradora en esta semana. Ya las hice, ya se lo pueden Bueno, enviar. excelente. ¿No hay más dudas, preguntas sobre los transformadores? Sobre No, los profe, ejercicios de ninguna. cómo hacerlos, asimismo de las partes de un transformador eléctrico. Los transformadores son una base fundamental que nos permite obtener energía eléctrica de manera regulada. Hay toda una red desde su producción en las centrales hidroeléctricas y en la parte de distribución es cuando entran en función estos aparatos, estas máquinas que son los transformadores, las cuales hemos visto de que sin ellos hubieran impactos, pero muy negativos a nivel domiciliar, a nivel de nuestros hogares, porque no pudiéramos obtener energía eléctrica y asimismo a nivel industrial. Los transformadores, como les mencioné,
son una base fundamental para poder obtener energía. Los seres humanos han sido una de las máquinas más estratégicas y una de las mayores inventivas que ha tenido el ser humano, ya que tal importante como es la de regular la corriente eléctrica. Así que si no hay más dudas, preguntas. No, profe, no hay Si dudas. no tiene más dudas. Bueno, si no hay más dudas o preguntas, vamos a hacer una cuestión. Como aún nos falta tiempo para terminar la sesión, les voy a tomar como puntos extras la realización de estos ejercicios. Si gustan, tratemos de resolverlos en el cuaderno, estos dos problemas que son parecidos al ejemplo en este tiempo, y si les van surgiendo dudas, me las hacen llegar para yo irles aclarando. Si gustan, pasemos a resolver estos dos ejercicios. Se los voy a dejar ahorita acá en pantalla. Para ser más rápidos y más concisos en su desarrollo, solo planteen los datos para que no nos atrasemos con su realización. Se los voy a considerar para puntos para la actividad integradora o la actividad individual. Si en dado caso salen bien en ambas actividades, se los voy a sumar a su nota grupal con actividad de la próxima semana. Así que trabajemos en este momento estos dos problemas, por favor. Puede poner los ejemplos, profe. Ahorita mismo se los planteo. Acá está. Como les decía, ambos problemas que hay que resolver los vamos a realizar con los mismos pasos. Paso 1, encontrar N2, y paso 2, encontrar I2. Vamos a emplear los mismos procedimientos y usando la misma lógica que tiene este ejemplo para los dos problemas que hay que resolver en el cuaderno. ¿Podría poner los problemas, por favor, profe? Ahorita mismo, con gusto. Acá están. Si pueden observar, el problema 1 se requiere construir un transformador reductor de voltaje a 120 voltios. Tenemos siempre un reductor y circula por la bobina primaria 900 espiras, se alimenta con 540 voltios y hay que calcular el número de espiras en la bobina secundaria y la intensidad de corriente que pasa por dicha bobina. Si en la primaria pasan 220 amperios, hay que usar el mismo paso, encontrar N2, y luego en el ejercicio 2, en una instalación eléctrica, si tiene un transformador en el cual circula una bobina secundaria en voltaje de 120 voltios, si la intensidad eléctrica es de 40 amperios, ¿cuál es el valor de I2? En este caso, en el problema 2, solo vamos a encontrar intensidad eléctrica en la bobina secundaria. No van a usar el primer paso, no van a emplear ese paso, ya que de una vez vamos a pasar al paso 2, solo encontrar I2. El ejercicio es de aplicar los dos pasos, N2, y luego encontrar I2, y en el segundo ejercicio únicamente debemos de aplicar el segundo paso para encontrar I2. Si tienen alguna duda o pregunta, me la hacen saber para aclararles, por favor.
Hacen saber si no hay dudas o preguntas. ¿Estamos bien con los dos ejercicios? Solo ponga los ejercicios, porfa. Vaya, en este momento. Solo tomen en cuenta los datos, no escriban el problema para que sinteticemos y vayamos más rápido a su realización. Plantean datos, ponen V1, V2, si tienen los dos voltajes, I1, N1, y así también en el ejercicio 2, datos, y plantean V1, 370 voltios, V2, 120 voltios, I1, 40 amperios, y ya solo con esos datos comienzan el desarrollo. Profe, una pregunta. Sí, dígame. En el ejercicio 1, en el paso 1, la respuesta es 200. 200 espiras. Sí. Cuando terminemos, ¿a dónde se lo mandamos, profe? Me lo envían en privado, en WhatsApp. Vaya, profe. Gracias. Bueno, por efectos del tiempo, ya me avisando Zoom de que ya se va agotando el tiempo de la sesión. Solo recalcarles, al terminar los ejercicios me lo envían un mensaje en privado con su nombre y su sección para hacer más rápido la revisión. Aparte de eso, no vayan a olvidar lo de los grupos, por favor. Hagan sus grupos de trabajo, ya que esa actividad va a ser evaluada para la próxima semana. Vamos a cambiar la dinámica, ya vamos a quitar un poco la monotonía de solo entonces integrar la clase. Ahora vamos a integrarnos ustedes en este proceso que va a ser más dinámico y más interesante en ese nuevo proyecto que vamos a realizar para la próxima semana. Así que tengan en cuenta su equipo. Busquen un equipo que les participe, los colabore, porque eso consiste de que haya trabajo en equipo y no en grupo, ¿verdad? Que todos colaboren en el proceso, en la realización de los productos, y me lo hacen llegar ahora, a más tardar, a las 5:40 de la tarde. Pueden publicarlo antes y si se organizan antes y tienen su equipo, un representante por equipo, publica lo que es en un mensaje, quienes forman su equipo para hacerme más fácil lo que es la asignación de temas y asimismo calendarizar su ponencia acá en Zoom. Así que esa sería la indicación más perentoria, urgente para lo que queda de la tarde, para que se organicen y hagan sus equipos de trabajo, por favor. No sé si hay dudas, algún comentario o aporte para ir cerrando la sesión o sobre los equipos de ¿De trabajo. cuánto dijo que era el grupo o el equipo? El equipo sería base 5, máximo 6 integrantes. Así sería organizado los equipos, base 5, máximo 6 integrantes, para no exceder en números y para que se acople a la cantidad de temas que he seleccionado de la unidad, que vamos a estar trabajando la próxima semana en este nuevo formato en Zoom. Vaya, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta o duda? Si está todo claro, me lo hacen saber en un comentario en el chat o habilitan rápidamente su micrófono, por favor, para darme por enterado. Todo bien. Todo bien, profe. Gracias. Muchas Sí, profe, gracias. todo claro. Gracias. Bueno, si está todo claro, quedamos pendientes con los ejercicios. Ahí estaré pendiente para su revisión. Y lo de los grupos, que es lo más urgente, por favor. A más tardar a las 5:40. Si lo hacen antes, mucho mejor. Publican su grupo, ya que ya va a ser inamovible. Con el que publiquen, con ese van a hacer la actividad
hasta que la terminemos. Así que vamos a dar por cerrada la sesión. Gracias por ingresar y participar en esta clase. Inviten a sus demás compañeros que es necesario entrar cuando puedan, dependiendo de su situación. Y hasta acá vamos a llegar entonces con esta sesión. Que tengan una feliz tarde. Cuídense y nos vemos hasta la próxima sesión.